Bueno, yo soy natural de Medellín y vine a la Unión el 7 de diciembre del 1982, algo más de 40 años ya. Era todavía un mozalbete, como dicen en los libros. Llegué a trabajar en el Hospital de la Unión. Fui director del Hospital de la Unión, me tocó inaugurar el hospital donde funciona actualmente. Fui el primer director y trabajé como médico particular, todavía trabajo como médico particular en el municipio. Fui formado en el Liceo de la Universidad de Antioquia desde que tenía 11 años. Me hice medicina y recibí el título de médico y cirujano en la Universidad de Antioquia. Posteriormente hice una especialización en patología y más tarde fui a hacer un fellowship al Hospital Clínic de Barcelona con la Universidad de Barcelona en el año 2000. Soy docente, profesor titular de la Universidad de Antioquia, trabajo con el Hospital San Vicente de Paúl, trabajo con la Clínica Soma, con el Hospital Alma Mater, que es de la Universidad de Antioquia, y el Hospital San Vicente, como les decía anteriormente. Soy docente pues de tiempo completo. Y vine a la Unión y me quedé. Tengo 2 hijos de la Unión, una esposa de la Unión, y casi que todos mis afectos y mis amigos están en la Unión. Y me siento un unitense más. Esa es una historia en esa época hacíamos el bachillerato y teníamos una cosa que llamaba orientación en educación. Y más o menos le hacían a uno un test de estos que hacen todavía, test psicológicos, de inteligencia, de adaptación, y nos decían más o menos cuál era la orientación o por lo menos el perfil que teníamos como persona. Cuando me hicieron eso, pues el perfil mío aparecía como si fuera yéndome hacia las ciencias naturales, y dentro de las ciencias naturales estaba medicina. Cuando yo estaba terminando el bachillerato, mi idea era ser médico veterinario. Eso tal vez me lo cambió mi papá cuando me dijo, no hombre, ¿por qué no piensa en ser médico y le sirve a la gente? Y me presenté pasé a medicina con uno de los puntajes más altos en ese año. A medicina, hice la medicina pues de manera corrida, pues nunca tuve tropiezos en la carrera. Alcancé unas notas más o menos buenas y después hice la especialización y el fellowship que se hace en el Hospital de Barcelona. Y desde el año 1996 estoy vinculado con la Universidad de Antioquia. Trabajo con grupos de trasplante de hígado, trabajo con grupos de enfermedades gastrointestinales y es como la línea de trabajo que tengo en la universidad. Y hago otros trabajos particulares en otros hospitales de la ciudad de Medellín. Aquí llego los viernes y me voy los domingos, o cuando es puente me voy los lunes. Y la medicina también ha cambiado. Realmente los alcances que nosotros teníamos cuando fuimos graduados como médicos eran mucho mayores, es decir, podíamos hacer más procedimientos, podíamos hacer más tratamientos, y ahora, pues con el avance de la medicina y más especialistas, ya se limita un poco el trabajo del médico general. Nosotros, por ejemplo, hacíamos cirugías normalmente sin tener ningún problema de tipo laboral, y nosotros, incluso nosotros como médicos generales poníamos la anestesia para hacer. Yo recuerdo cuando vine al hospital, nosotros hacíamos cesáreas, montamos una salita de cirugía, poníamos la anestesia, le resolvíamos al paciente, hacíamos curetajes casi diario, y era el trabajo de nosotros. Muchas de las cosas se resolvían en el pueblo. Es una diferencia grande con lo que hay ahora. Ahora hay muchos procedimientos que se tienen que remitir, muchas veces por problemas de índole legal. Es decir, usted no puede hacer procedimientos para los cuales no está capacitado. Es decir, si usted recibió su título como médico general, pues no puede hacer cirugía.
Lo que sí nosotros hacíamos, eran cirugías pues pequeñas, realmente eran hernias, eran cesáreas, cosas pequeñas. A ver, yo recuerdo, a mí me marcó mucho la época de la violencia cuando entró a la Unión. Y yo recuerdo la primera vez, la primera toma guerrillera en la Unión. Estaba atendiendo una señora de parto y de pronto explotó la bomba. En ese momento la bomba la pusieron a un carro de la policía. Los policías salieron a defenderse y desafortunadamente le pegaron el tiro al guerrillero. Nos tocó ese día hacer la autopsia del muchacho. El tiro había entrado por la parte posterior y posteriormente se volvió la segunda toma del pueblo, la segunda toma del pueblo. La gente como que en la primera hubo mucho temor, obviamente era una cosa nueva, el temor era que le pasara algo a alguien y en la segunda la gente como que ya estaba adaptada, incluso era muy curioso y muy llamativo, la gente salía detrás de los guerrilleros que se habían tomado el pueblo como en una fiesta. Sí, es muy curioso eso. Después me tocaron otras tomas guerrilleras. Un día me fui para Capurganá con la familia. Era un sitio donde en esa época estaban haciendo los retenes y todas las cosas. Un país muy violento. Entonces me dijeron, no se vaya a ir para la costa. Yo acostumbraba a irme a la costa. Y esa vez decidí irme para Capurganá. Y esa vez, el día antes de venirnos, nosotros estuvimos una semana allá, el día antes de no venir, se tomaron a Capurganá, se tomó la guerrilla. Entonces me han tocado 3 tomas guerrilleras realmente. Son cosas dramáticas que uno piensa que no se deberían volver a vivir en Colombia. Éramos 2 médicos, estábamos disponibles las 24 horas, teníamos un día libre a la semana y eran los miércoles nos íbamos. Hacíamos consulta todo el día y teníamos disponibilidad en la noche. Realmente un poco distinto a lo que se hace ahora, que se hacen turnos de 24, de 12 horas, de 12 horas y se descansan 24 horas. Era diferente. Y tratábamos de resolverle casi todas las cosas. Nosotros manejamos pacientes con infarto, pacientes, como les decía, con hemorragias, hacíamos cesáreas, hacíamos muchos procedimientos que ahora ya realmente no se pueden hacer. No porque el médico no quiera, sino porque realmente la legislación colombiana en salud no lo permite. Anécdotas muchísimas. En la primera toma guerrillera había, recuerdo el día de la primera toma, tratamos ese día de recoger todos los pacientes en una pieza para tratar de protegerlos y una paciente anciana tenía un problema pulmonar, preguntó qué era, tenía un problema cardiovascular y pulmonar. Entonces preguntó qué estaba pasando y nosotros le dijimos a la viejita que eran las fiestas de la Virgen y nos dijo, pero es que en julio. Entonces, esa era una de las cosas. Y la otra que la segunda toma me llamó la atención, también estaba en el hospital en el momento y el médico que estaba ese día salía hacia Mesopotamia, nosotros tratamos de llamar a ambulancia, se activó pues todo el sistema de emergencia, teníamos unos radioteléfonos y a través de los radioteléfonos pedíamos ayuda. Entonces lo que nos tocaba a nosotros como médicos era llamar al hospital regional para que mandaran ambulancias, porque estábamos en una toma guerrillera y había riesgos de que pasara algo. Y el médico que iba para Mesopotamia se entró al radioteléfono y empezó a llamar, por favor, manden refuerzos. Yo le dije, no, tienes que pedir esas ambulancias y ayuda, ¿cierto? Por si pasa alguna cosa. Afortunadamente no hubo muchos muertos en esas tomas, yo digo que afortunadamente, pero sí la gente sufrió bastante. Y después de eso, la historia que conocemos de la violencia, cuando mucha gente que no debía haber muerto
fue asesinada por estos grupos violentos. Entonces, realmente fue la época más dolorosa, yo la recuerdo como la época más dolorosa. Yo era concejal en ese momento, éramos 11 concejales, estábamos dentro de los concejales, estaba Rubén Darío Mesa, estaba don Fran López, Efraín Gómez, Ernesto Ríos, gente que ya no está. Y recuerdo que empezaron estos grupos violentos a matar concejales. Mataron 2 concejales, dentro de ellos Rubén Darío Mesa y don Fran López. Y los demás estábamos muertos de miedo. Yo había empezado una especialización de medicina, pero viajaba a diario a la Unión. Y en ese camino encontraba mucha gente tirada, pues personas muertas al borde del camino. Después, cuando llegaron los otros grupos contrarios a esta gente, a los primeros que llegaron, también el baño de sangre fue grande. Y una de las cosas más dolorosas es que quienes ponían los muertos era la gente del pueblo, los campesinos, la gente que más nos dolía, la gente que eran amigos, muchos amigos perdieron la vida en ese conflicto. La gente realmente no, la gente de la Unión no tenía compromiso con nosotros, pero eran gente externa. Afortunadamente salimos de eso. Jugábamos fútbol, yo jugaba con los equipos de la Universidad de Antioquia y jugaba en la Facultad de Medicina. Jugábamos pues obviamente de manera recreativa ya. Y llegamos al pueblo y se había inaugurado no hacía mucho la cancha 19 de diciembre, que es la cancha que están remodelando ahora. Y empezamos a jugar fútbol y me tocó empezar a organizar, me metí con el deporte, empezamos a organizar campeonatos. Logramos organizar un campeonato de microfútbol y en el campeonato de microfútbol logramos tener incluso hasta 60 equipos. El coliseo que existe actualmente lo iniciamos quienes estábamos en el campeonato de microfútbol. En ese momento teníamos bastante equipos de microfútbol, habíamos organizado el torneo de microfútbol, yo era el presidente del club de microfútbol y empezamos a trabajar con eso. En el espacio donde está el coliseo ahora era el patio de los niños de la escuela, donde jugaban bolas, los juegos pues tradicionales infantiles, y ahí empezamos a organizar. Eso era un espacio que en época de invierno pues se llenaba de pantano, y empezamos a organizar unas canchas de microfútbol. Posteriormente llevamos la inquietud al consejo para que empezáramos a construir el coliseo y así empezó. Cuando yo, en esa época entonces, nos postulamos al consejo, éramos gente que trabajábamos por el deporte y por la educación y llegamos al consejo con una votación importante en esa época. Logramos presentar algunos proyectos que fueron importantes para el deporte y la educación en el municipio. Entre ellos, aumentar el presupuesto para deportes y educación. De tal manera que hubo recursos para empezar a construir las canchas veredales y a construir placas polideportivas, que fue lo que se hizo en esa época. Y el coliseo se empezó a hacer. Posterior se empezaron a hacer las canchas, hicimos canchas en arenilla, después las canchas se hicieron en material sólido, en cemento, y posteriormente se fueron levantando en las nuevas administraciones el coliseo hasta que llegó a ser lo que era. Ese coliseo nos sirvió también para apoyar el deporte. Hacíamos espectáculos públicos, traíamos orquestas, recogíamos con lo que hacíamos, el producido de esas fiestas nos permitía invertir en deporte y en educación. Programábamos fiestas en el coliseo y la gente acudía masivamente, pues nos apoyaba. Yo creo que sí, el país ha cambiado mucho. Es decir, yo creo que políticamente hay muchas cosas que han cambiado. La polarización no era como antes, donde la gente compartía sin tener que dramatizar pues sus posiciones políticas. Ahora estamos
polarizado. Yo creo que eso influye un poquito en el país. En esa época la gente era muy solidaria. La primera vez que nosotros hicimos unas fiestas populares y folclóricas de la papa, la gente concurrió masivamente y los recursos se utilizaron en el hospital, en dotar el hospital, como le decía yo, de salas de cirugía que no teníamos y salas de parto. Esa fue la primera inversión que le hicimos al hospital. En esa época estaba estaba como director. No, yo creo que pues como usted dice, eso es mucha parte de fe. Yo creo que la parte psicológica influye mucho. Ir donde el médico el que lo escucha a usted y al que usted le tiene confianza probablemente le ayude mucho. Lo otro es que he tenido la fortuna de estar siempre en un ambiente académico, en la universidad, compartiendo en reuniones con muchos especialistas, compañeros, de los que uno va aprendiendo todos los días. Y lo otro, la obligación como docente de uno estar permanentemente actualizado. Yo creo que ha ayudado un poquito. Bueno, esto lo voy a contar. Yo siempre me levanto a las 4 de la mañana, usualmente me levanto a estudiar. Estoy muy viejo ya, pero lo sigo haciendo. En la costumbre me quedó desde que estaba en el colegio y aprovecho las primeras horas donde uno probablemente aprende más. Por lo menos yo aprendo más en la mañana, en la madrugada. Y me rinde mucho el trabajo en esas horas. Entonces, es decir, la experiencia también le va dando a uno algunos tips para saber cómo maneja las cosas. Yo estuve dedicado solamente al consultorio de la Unión desde que salí del hospital hasta el año 1990 que me fui a hacer la especialización. Estuve todo el tiempo. No me quedaba tiempo casi ni para comer. Abría el consultorio a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche todavía tenía pacientes. En esa época estaba el doctor Javier Jaramillo, todavía no había llegado Alonso llegó un poquito después, y realmente, particularmente, es decir, el trabajo era muchísimo. La gente prefiere los médicos particulares a los médicos del hospital, y eso tiene razones. La razón más importante es que vos vas donde un médico que conoces y que sabes que va a permanecer en el pueblo. Cuando vos vas al hospital, probablemente vas a ver un médico nuevo que te va a contar que no sabe tu historia. Una cosa que tenemos los que estamos mucho tiempo aquí es que vamos conociendo a los pacientes, sabemos la historia y casi la historia de la familia del paciente. Entonces, tenemos una ventaja grande en ese sentido. Y después me fui a hacer la especialización, seguí viniendo. Los fines de semana, a veces venía en semana en la noche y hacía consulta. Yo hice la especialización teniendo 2 hijos ya y viniendo casi diario a la Unión. Viajaba de Medellín a la Unión diario, llegaba a las 6, 7 de la noche, hacía consulta hasta las 10, 11. Después de las 11 de la noche me ponía a estudiar un rato y a las 4, 4 y media de la mañana salía para Medellín a seguir estudiando, sí. Y lo he seguido haciendo, es decir, creo que lo sigo haciendo más porque lo disfruto, porque quiero mucho a la gente de la Unión, porque todavía puedo aportar un poquito y me hace falta estar conversando con la gente. Cuando yo llegué, era un pueblo pequeño, era tan pequeño que la calle de salida del pueblo, la que sale por la parte de abajo de la plaza, era una calle destapada. El hospital, cuando yo llegué, era donde en este momento está Colanta, un edificio de 2 pisos. En el segundo piso funcionaba el hospital. Era un hospital muy pequeño, que tal vez no cumplía, la mayoría de la gente que era pudiente se iba para la clínica de La Ceja. Después, como 2 o 3 meses, nos paramos para el hospital nuevo. El pueblo ha crecido mucho, pero ha crecido y con el crecimiento adicionalmente se han presentado todos los problemas que se presentan cuando los pueblos crecen. Uno de los factores grandes que hizo que el pueblo creciera fue la
esta época de la violencia. Mucha gente se desplazó de las veredas y muchas de esas personas que desplazaron de las veredas eran viudas, o personas que hicieron algunas organizaciones para construir viviendas. Entonces empezó Convivir, empezaron todos estos grupos de vivienda y el pueblo creció. Mucha gente que se vino de las veredas en la época de la violencia y fue construyendo sus casas, fue haciendo sus urbanizaciones y en el momento es uno de los pueblos con mayor crecimiento que yo haya visto. Ya aquí es una cosa completamente distinta. Casi que cuando yo vine el pueblo eran 4 o 5 cuadras alrededor de la plaza. En este momento usted ya ve barrios por todas partes. Obviamente el oriente antioqueño también está creciendo y la presión inmobiliaria también se siente en el municipio. Uno quisiera que el municipio siguiera siendo tan campesino como ha sido toda la vida y tan productor, pero la presión también de la ciudad se siente en el municipio. No, yo lo único que tengo con la gente de la Unión es gratitud. Me han permitido desarrollar mi proyecto de vida, es poder servir en la medida en que soy capaz y me une a la Unión un gran afecto, pues como le decía anteriormente, tengo una esposa y 2 hijos que son de la Unión y me siento de la Unión. Por eso dicen que la gente de la Unión nace donde quiere. Yo nací en Medellín, pero soy de la Unión y tengo un gran afecto por la gente y un sentido tengo un sentido de pertenencia por el pueblo muy grande. En el Hospital San Vicente los compañeros me dicen, vos sos de la Unión, ¿cierto? Todo el mundo piensa que soy de la Unión y me identifican como una persona de la Unión, siendo pues especialista y profesor de la Universidad de Antioquia. ¿Qué pienso yo? Yo ya tengo todos los requerimientos para pensionarme, para jubilarme y mi sueño es venirme a vivir a la Unión, por lo menos parte del tiempo. Uno se va pegando pues a la familia, a los nietos y toda la cosa, pero realmente donde yo disfruto y donde me siento muy bien es en el pueblo de la Unión. Aquí me siento de la Unión y me siento como un unitense más.